flojos, no los dejé solos, dije somos, plural. Pero a veces somos tan flojos que queremos que Dios use a un hermano para que a través de ese hermano Dios nos dé dirección. Que venga, ore por nosotros, imponga sus manos y que diga, el Señor me dice que te diga que hagas esto y esto y esto y esto y esto. Y para nosotros, muchas gracias, ¿verdad? Pero Dios nos habla a través de sueños. Y una de las funciones que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros es que tenemos la habilidad, la capacidad de entender y comprender que Dios nos está hablando a través de sueños. Por otro lado, las visiones en la Biblia suelen ser experiencias diurnas, o sea, durante el día, en las que Dios muestra a una persona una imagen o una escena mientras él o ella están despiertos. O sea, es como si, por ejemplo, usted está aquí y de repente, nada más para usted, se abre una pantalla así como esta. Y usted empieza a ver, a tener una visión. No está dormido, no está drogado, no está marihuano. No, pero es como si se abriera una pantalla y solamente usted la está viendo. Y son imágenes, hermanos, son escenas en las cuales Dios se está comunicando con usted. Quienes han tenido o quienes hemos tenido, porque gracias a Dios lo he tenido, estas experiencias se pueden lograr solamente en tiempos donde la persona, el hombre o la mujer, están llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pastor, yo fui bautizado hace 15 años, sí, ok. Pero pasaron esos 15 años y en los años que le siguen, no has tenido ninguna llenura otra vez. ¿Por qué? Porque ya no buscaste la gloria, la presencia de Dios. Apagaste el fuego del Espíritu. Se apagó. Venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, ofrendamos, diezmamos, comemos, aplaudimos, danzamos, predicamos, enseñamos. Y nos vamos. Pero ya no hay experiencias nuevas en nuestra vida. Por eso es muy importante que la iglesia constantemente esté buscando ser llena de esa unción. Ahora, es importante señalar que tanto los sueños como las visiones dependen en gran medida del entendimiento espiritual y de la interpretación correcta. Si usted considera que ha tenido un sueño de Dios y va y se lo cuenta a un hermano o a una hermana que casi no viene a la iglesia, que no tiene una intimidad con Dios, pues le va a dar una interpretación incorrecta. Amén. Entonces tiene que saber a quién ir. No a cualquiera le podemos decirle nuestros sueños esperando una correcta interpretación de ellos. Se requiere y se necesita el entendimiento espiritual
y una interpretación correcta. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, si una persona nunca lee las escrituras, ¿cómo puede relacionar un sueño o una visión si no conoce las escrituras? ¿Cómo? Bueno, pues es que la paloma representa que tú vas a volar mucho. Bueno, de antemano sabemos que la paloma representa ¿qué? ¿O simboliza qué? La presencia del Espíritu Santo. Entonces se requiere tener... Ay, me asustaron. Estoy teniendo una visión de oídos. No, así no es. Es que ahora, mire, ahora estoy teniendo problemas con el azúcar muy baja. Ando en 70, en 77 y este cuerpecito no está acostumbrado a andar tan abajo. Por eso de repente así me siento muy mareadillo. Entonces tenemos que ir con la persona que de antemano sabemos que es una persona que tiene el conocimiento de la palabra y que puede y va a relacionar tu sueño con la palabra del Señor. Amén. Y esta función, cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos va a dar esa capacidad de tener sueños y visiones. Y entonces Dios nos va a dar dirección a través de esos sueños. A veces queremos emprender un buen negocio o queremos tomar la decisión, si tenemos 2 o 3 empleos disponibles, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Cuál tomo? ¿Cuál agarro? Nuestros jóvenes a veces cuando entran a la universidad pues están entre ser una cosa o ser otra. ¿Y qué decisión tomo? Bueno, aún ahí el Espíritu Santo nos puede ayudar para tomar las decisiones correctas. Y lo puede hacer a través de sueños. Y en las Escrituras, hombres de Dios, como por ejemplo Pablo, que quería ir a un lugar, fíjese, aunque parezcan cosas que son buenas, Pablo quería ir a predicar a ciertos lugares. Y el Espíritu Santo le dice a Pablo, no, a ese lugar no vas. Pero voy a ir a predicar tu palabra, el nopal. Son cactus. Con razón. Dije, pues, ¿qué nopales, verdad, son esos? Aarón. Acuéstalo, brother, total, porque la gente no me va a poner atención hasta que lo acomodes. Túmbalo ahí, dale. Ándale así. ¿En dónde me quedé? En el nopal. Cuando nosotros estamos llenos, Dios nos puede dar dirección y de hecho Dios nos da dirección a través de esos sueños. Amén. Y eso es lo que pretendemos. Por eso la importancia de constantemente estar llenos del Espíritu Santo. Joel nos habla de la promesa del derramamiento del Espíritu sobre toda carne. O sea, sobre todos. Y el libro de los Hechos nos habla acerca del cumplimiento de esa promesa, pero sobre todo sobre el pueblo gentil. Ahora, yo ya fui regenerado, ya soy salvo, yo ya tengo el Espíritu en mi vida, pero ahora
yo quiero buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en o con el Espíritu Santo. Y a veces me han preguntado, ¿cómo puedo comprobar que el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo lo puedo comprobar? Porque les dije la vez pasada, hay ocasiones, bueno, de entrada, en la Biblia nos habla acerca de una manifestación de hablar en lenguas como una manifestación externa de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero hay personas que se aprenden las lenguas, hermanos. Se las aprenden. Les decía la de Rambo, ¿verdad? Saca la bazooka, Rambo. Y así lo repiten 2, 3 veces. Y ellos creen y ellos piensan que la llenura, el bautismo del Espíritu Santo está en ellos. Lo aseguran, lo declaran como tal. Y a veces hay lenguas que no son de Dios. Y no estoy diciendo que sean lenguas del diablo, porque tampoco quiero satanizarlos, pero a veces son lenguas de nuestra carne, con el afán de querer hablar en lenguas. Oiga, yo conozco, no voy a decir nombres, pero yo conozco personas que de repente empiezan a hablar en lenguas como, y nada que ver, no están en un culto, no están adorando a Dios, no, nada. Nomás porque alguien les regaló algo, paz, de repente ya hablaban en lenguas. Pues ¿cómo? Entonces, ¿cómo puedo comprobar el genuino bautismo en el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo puedo saberlo? Ahora, déjenme decirle que la Biblia declara que como creyentes debemos de poner a prueba y sopesar todo lo que pretenda ser del Espíritu Santo. Ahora, yo no trato de apagar el Espíritu en usted. Yo quiero que usted tenga libertad de ser llena en el Espíritu para hablar en lenguas, para desarrollar los dones, los ministerios o los frutos. Pero quiero que lo haga con conocimiento de causa. Pero es nuestro deber sopesar todo lo que pretenda ser del Espíritu Santo. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en su primera carta, capítulo 14, verso 29. Mire lo que les dice. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás que juzguen, no critiquen. No es lo mismo juzgar que criticar. Antes, cuando hubo un mover muy fuerte del bautismo en el Espíritu Santo, ahí alrededor de los años 80, donde de repente pues se levantaban hermanos y hermanas hablando todos en lenguas y profetizando todos. Y yo soy pentecostés de la cabeza a los pies, pero sí era un desorden. Era un desorden, hermanos. En las alianzas de jóvenes, porque yo fui a alianzas de jóvenes, yo hubo un tiempo que era joven. No crea que no, hubo un tiempo en que era joven. Y teníamos nuestras alianzas juveniles. Juntábamos más de 100 jóvenes en una iglesia y había alianzas y todo. Y de repente habían jóvenes que según ellos entraban en la llenura del Espíritu Santo y andaban aventando sillas, tumbando bancas, aventando hermanas. Y era un desorden total.
Por eso la gente empezó a decir, no, hombre, esos aleluyas están bien locos. Y hasta cierto punto tenían razón. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de sopesar todo lo que pretenda hacer del Espíritu Santo. Y Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, porque la iglesia de los Corintios era bien desordenada. Entre la iglesia había personas que estaban en adulterio, en fornicación y que según ellos eran profetas y no, un desorden total. Por eso Pablo les dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir esto? Dice, bueno, ahorita lo leo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando alguien trae una palabra profética, se levante, la dé y a la luz de las Escrituras comparar, porque si lo que él dice está fuera de la palabra, no le crea. No le crea. Imagínense que ahorita se levanta Sandra, la esposa del pastor, y diga una palabra profética. Fulanito, el Señor me mostró que te vas a morir tal fecha. Oiga, y fulanito está bien angustiado y bien preocupado. Y si no se iba a morir, se muere del puro susto. Amén. De la pura preocupación. O palabras proféticas como es, el Señor me muestra que este es tu compañero. Y luego el compañero ni la pela. A Lucas. ¿Qué palabras proféticas son esas? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Dice primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. Ándale. A veces, hola, ay hermano, yo te quiero mucho, chiquito, bonito. Y atrás, en la mano te está dando la puñalada por la espalda. ¿Qué significa eso? Que está hablando de ti con otros. Que le está diciendo a los otros que cuando te abrazó olías bien mal. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No voy a decir nombres, pero hay pastores, hay profetas, hay evangelistas que están siendo piedra de tropiezo para el evangelio con sus palabras proféticas, con sus declaraciones. Hijos del diablo, de veras. Y piensan luego la gente que todos somos iguales. Sobre todo los usureros, los rateros, los pastores que roban, que trabajan en la mente de los incautos. Y ustedes saben a quién me refiero, o a quiénes me refiero. Van a venir a hacerme bronca después. Amén. Yo sigo con la misma casa de Infonavit. Tengo 10 años queriendo echar el piso y no puedo. Ya casi tengo piso de tierra y no. Pero bueno. Hay principios bíblicos que son útiles para probar si somos llenos o no de su Espíritu Santo. Reitero, a veces pensamos que con el solo hecho de hablar en lenguas ya tengo la llenura del Espíritu Santo.
Y a veces esas lenguas no son espirituales, son humanas y en su peor caso son demoníacas. Pero también yo considero que hay otras manifestaciones externas para poder entender y comprender cuando un hombre o una mujer tienen la llenura del Espíritu Santo. Cuando manejan ministerios, cuando manejan talentos, cuando manejan dones, cuando los frutos del Espíritu están ahí, en él o en ella. Y les decía el domingo pasado, ¿quién es el que da todo esto sino el Espíritu Santo? Y lo da a quien Él quiere y como Él quiere. Pero bueno, veamos algunos principios que nos son útiles para probar si somos llenos o no de su Espíritu Santo. Número 1, el genuino bautismo en el Espíritu Santo hará amar, exaltar y glorificar a Dios el Padre y al Señor Jesucristo más que antes. Porque se acuerdan de esa famosa palabra célebre para nosotros los cristianos que nos dicen o nos han dicho alguna vez, este anda en su primer amor. Déjalo que pase el tiempo y vas a ver que se va a apagar. Déjalo que se dé cuenta de cómo son los hermanos y se va a apagar. Bueno, la llenura del bautismo en el Espíritu Santo, lo que viene a provocar en la vida de aquella persona es que nosotros vamos a amar y vamos a exaltar y vamos a glorificar a Dios más que cuando recién lo conocimos. Más. Y lo vamos a amar más y más y más y más y más. El libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44. Porque si tú ya tienes 5 años y como que vienes a la iglesia nada más porque pues mi papá me trae, si por mí fuera yo no vendría, Dios lo sabe. O sea, ya no tienes ganas de adorar, de bendecir, de exaltar, de glorificar. Vienes aquí con los pies en rastra, arrastrando la cobija y ensuciando. No, ¿verdad? Esa es otra cosa. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, escuche, les estaba predicando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían acompañado a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. 46. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y los oían que magnificaban a Dios. Suele suceder, hermanos, no es muy común, pero suele suceder que una persona que apenas va a escuchar la palabra de Dios, en ese instante el Espíritu Santo le sella, porque abre su corazón a Dios, le sella y en ese mismo instante la bautiza. ¡Wow! Pero los que iban con Pedro no daban crédito a lo que estaban viendo, no daban crédito a lo que estaban oyendo. Ellos, ¿cómo es posible? Si nosotros pensábamos que esta promesa del Espíritu Santo era exclusiva de nosotros. Y estaban atónitos porque aquellos a los cuales Pedro les estaba predicando eran gentiles, eran familiares de Cornelio. Y no podían creer que sobre ellos también se derramase el Espíritu. ¿Y por qué se dieron cuenta?
porque las experiencias que ellos tuvieron el día del Pentecostés eran las mismas experiencias que estaban viendo ellos en la casa de Cornelio. Y los oían que magnificaban a Dios. El genuino bautismo en el Espíritu Santo hará amar, exaltar y glorificar a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, mucho más que antes. Wow. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que hay una llenura en mi vida del Espíritu Santo? Bueno, porque me gusta magnificar constantemente el nombre de Dios. Yo me quedo asombrado, de veras. No pretendo ofenderlo ni lastimarlo. Tampoco pretendo que se vaya de la iglesia con lo que voy a decir. Pero hay personas que están muertos y no se han dado cuenta. Porque no magnifican a Dios. Y si algo venimos a la iglesia no es a comer en la cocina. Venimos a magnificar el nombre de Dios. Párense, se paran. Siéntense, se sientan. Aplaudan, aplauden. Levanten sus manos, la medio levanta. Dijo un pastor, son cristianos de push button, le picas el botón y empiezan a jalar. Y una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ha aprendido y ha entendido la necesidad de magnificar el nombre de Dios. Amén. Yo alguna vez lo he hecho y cuando oigo que otros lo hacen me molesta. ¿Por qué? Porque a veces el predicador dice, ¿cuántos alaban a Dios? Híjole. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todos, amén. No, gloria a Dios. Ah, gloria a Dios. Y ahí estamos, ¿verdad? Nos están puchando. Y cuando yo estoy allá me molesta que me digan, puedes decir, casi me ven a mí, puedes decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Puedes decir amén. Amén. Ah, pero cuando está uno aquí, sí, uno quiere que todos griten, que todos aplaudan. Amén. Somos bien curiosos. Pero cuando está la llenura, no necesitamos que nadie nos esté puchando. Tenemos un anhelo y un deseo de engrandecer el nombre de Dios mucho más que antes. Ahora, cuando yo digo engrandecer o magnificar, perdón, es engrandecer, es alabar, es ensalzar, es poder decirle, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres glorioso. Pero no sé, que al cabo tú y yo somos camaradas, somos cuates, somos uña y mugre. Yo soy la mugre, vamos, está bien, yo soy la mugre. Pero cuando se hicieron novios, y espero que todavía lo hagas, pero cuando se hicieron novios, yo quiero suponer que le decías a Anita, estás bien bonita, te quiero, hermosa, chiquita, preciosa, no me quiero ir para mi casa, me quiero quedar contigo. Y le agarrabas los cachetes, y luego Anita te da un codazo. Así es ella. Sí lo hacías, ¿verdad? Sí, lo sigues haciendo. Más te vale. Bueno, a veces nos sucede a nosotros con el Señor
que recién hemos tenido un encuentro personal con Él y empezamos nosotros a declarar o a magnificar a Dios y empezamos a engrandecer su nombre, empezamos a alabar su nombre y empezamos a decirles, porque hemos tenido experiencias hermosas y empezamos a decir, Señor, tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Padre, usted es maravilloso, mi Dios. Usted es glorioso, nadie como usted, Señor. Pero luego pasan los años y ese deseo de magnificar a Dios como que se va perdiendo. Y dentro de nuestras congregaciones, nosotros podemos encontrar miembros que son constantes en su asistencia al culto, que participan en el concepto de dar, que apoyan la obra, que traen ofrendas y diezmos, pero nunca los hemos visto magnificar a Dios. Wow. Antes era muy común ver a gente magnificando a Dios en el altar o en su lugar. Ahí en su lugar, levantando manos, adorando, exaltando y glorificando. Alfredo Ruiz, un joven que crecimos juntos en el Evangelio, que es pastor ahorita en Estados Unidos. Nosotros le echábamos en carrilla a los jóvenes de nuestro tiempo. Porque nosotros éramos bien llorones, por todo llorábamos. Señor, te amo, Señor. Señor este, Señor lo. Y él no, brother. Él se hincaba a dar al Señor. Doy gracias por esto, por aquello y esto. Nunca le conocimos una lágrima al condenado. Nunca lo vimos llorar, pero sí lo vimos magnificar el nombre de Dios. Bueno, hay personas no magnifican a Dios, ni lloran, ni por error le sale una lágrima. El Espíritu Santo, hermanos, hace que el amor a Dios aumente en nuestros corazones. En serio. Romanos capítulo 5, verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Que nos fue dado. Si no podemos ser seres de amor, nos falta llenura. Nos falta llenura. Yo me pongo a ver los videos de este hermano, afán no tengo. Y estoy llorando con los videos. Así soy bien chillón. Vi nosotros los pobres y ustedes los ricos y lloré, me la pasé llorando toda la película. Dijo, no tengo un corazón de pollo. Pues gracias a Dios por ese corazón de pollo. Hay unos que tienen corazón de roca, de piedra, de acero. No los mueve absolutamente nada. Y si la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, hay amor. Hay amor. Por lo tanto, nuestras oraciones, nuestro culto, nuestra adoración deben ser siempre dirigidas a Dios, al Señor Jesucristo, si somos llenos del Espíritu Santo. Cuando ministran nuestros levitas aquí, ellos tienen que estar siempre pensando, en su mente siempre deben de tener lo siguiente: mi adoración, mi música, mi canto
no va dirigida para los que están sentados aquí. Va dirigida para el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Lo que yo estoy haciendo aquí va dirigida a Él. Las que se ponen aquí, las danzoras, no están haciendo sus movimientos por atraerles a usted. Al menos ese debe de ser el pensamiento en ellas. No estar, mira que se echó 3 giros y medio con dificultad de 10 grados. No. Ellas en todo momento deben de estar conscientes que su danza está siendo dirigida al Padre. Y tanto danzoras como levitas, en la medida en que ellos o ellas se llenen del Espíritu Santo, lo que ellos hagan o ellas hagan va a ser de grande bendición para la iglesia. Cierren las puertas a aquellos que ya se van a salir, se van a meter por acá. Ya no termino, ingratos, apenas llevo como 10 minutos. Nosotros nos reunimos aquí porque nuestras oraciones, nuestro culto, nuestra oración son dirigidas a Dios, son dirigidas al Señor Jesucristo. Y eso lo logra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nada más. Porque a veces sin esa llenura venimos, nos sentamos. Como cuando los muchachos en la universidad pasaban lista. Y ya pasaban lista y se salían del salón. Y se iban a la cafetería. El genuino bautismo en el Espíritu Santo producirá un mayor amor y aprecio por las Escrituras. ¿Verdad que a veces no tenemos ganas de leer la palabra? Otra, a veces no tenemos tiempo, según nosotros. Y yo le entiendo porque viene de trabajar 8 o 12 horas. Y luego otras 2, 3 horas que se tarda en el tráfico. Y usted lo que quiere ya es llegar, bañarse, dormirse. Y mañana leo. Y no tiene esa fuerza, no tiene esa decisión o ese carácter de decir, no importa que esté cansado o cansada, voy a leer. Voy a leer. Bueno, cuando hay una llenura del Espíritu Santo en nosotros, la presencia del Espíritu Santo nos fortalece, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da descanso para poder sentarnos, aunque sea 5, 10, 15, 20 minutos, para poder leer un salmo y reflexionar en él, o una parte de la Escritura y poder reflexionar en él. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Cuando disminuye el deseo de leer la palabra de Dios, nos surge buscar la llenura de su Espíritu Santo. Tengo una lectura y todavía me falta mucho, así que me voy a pasar esa lectura porque ya se me va a acabar el tiempo. El genuino bautismo en el Espíritu Santo hará más profundo el amor a otros seguidores de Cristo y el interés en ellos. Ahora que los muchachos pasen es bueno porque uno aquí se desordena.
agarra el púlpito y el micrófono, ya van 2 horas y la pobre gente ahí ya nomás. Por respeto no se van, ¿verdad? Pero hay una gente que nos falta el respeto y como quiera se va. Pero escuche, el genuino bautismo en el Espíritu Santo hará más profundo el amor a otros seguidores de Cristo y poner un interés en ellos. Yo no puedo entender cómo a veces hay cristianos que digan, yo no tolero al hermano o a la hermana. No lo puedo ver ni en pintura. Es muy sencillo. Nos falta llenura. Nos falta llenura. ¿Qué te hizo? No me ha hecho nada, pero me cae gordo. ¿Cómo que no lo puedo ver? Nos falta llenura. ¿Aló? ¿Es en serio, hermanos? Si entre nosotros aquí no podemos convivir, aquí no podemos convivir. Vivimos como el perro y el gato. Y no los estoy dejando solo. Estoy hablando en plural. Vivimos como el perro y el gato. ¿Cómo le vamos a hacer allá con el Señor? Exacto. No llegamos. No nos podemos tolerar. ¿Por qué? Nos falta llenura del Espíritu Santo. Leo una vez más Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, brother, te invito a comer a mi casa. ¿Pero qué me vas a dar de cenar? Lo que me des, brother. Huevito con frijoles, no importa, salsa molcajeteada, lentro, un guacamole de ese de aguacate de cáscara delgada ahí en el molcajete con chilito piquín, así, nada más molido. Unas de harina o de maseca recién hechas. ¿Qué? ¿Qué estás ahí? Cuando digan, yo voy. Amén. ¿Es en serio? No voy a su casa porque no me invita. Podemos hacer una lista el lunes, en martes. Lunes, almuerzo con fulanos, comida con sotano y cena con mangano. Y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque a veces los que se juntan, no todos, pero a veces hay personas que se juntan nada más para chismolear. Y no es así. La vez pasada fuimos ahí con Mariscos El Prieto. Unos camarones gratis, ¿verdad? Muy buenos mariscos. Los que todavía no sepan, nuestro hermano tiene venta de mariscos, de todo. Calidad, higiene, atención. Pura calidad. Y un día los visitamos y comimos ahí. Y empezamos a hablar de un libro cristiano. Y la hermana Miris nos puso el video. Y estuvimos, entre que comíamos, estuvimos viendo el video. O sea, comíamos y nos edificábamos. Un video cristiano. Y de eso se trata. Cuando el libro de los Hechos nos habla acerca de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, de eso se trata. Ahora, si usted va a ir con Mariscos El Prieto, no esté yendo con la idea de que se lo va a regalar. No, él lo vende. Amén. Ya vine, brother, dijo el pastor que podíamos convivir. No. Verso 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y
tenían en común todas las cosas, 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Unos domingos atrás, cuando entré, vi que Pepe Galván me vio, se dio la levantada y se vino conmigo. Me dijo: pastor, hace mucho que no lo saludo. Va y me abraza. Y si viera qué rico se siente así, va y me abrazó y me saludó. Y me dio tanto gusto que le dije: Pepe, yo creo que necesitamos un cafecito. ¿Cuándo? Usted dígame cuándo. Y de esto se trata. Ahora, cuando hay una llenura del Espíritu Santo, cuando no hay una llenura, hermano, ¿no? Nos caen mal todos. Todos nos caen mal. Y tenía interés en ellos. ¿Sí me pueden ayudar con Hechos 4, 31, 37? Hechos 4, 31, 37. Si es temprano, apenas estoy llegando a la hora. Hechos 4, 31, 37. Nada que los tremendos se están comiendo allá y déjame verles. ¿Ya lo tienen? 41 al 30. ¿A qué dije? Al 37, son muchos, pero bueno. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, fíjese, se preocupaban por los demás. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Una persona llena del Espíritu Santo se preocupa por los demás. Ahora, no sea abusivo o abusiva. Se endeuda y luego va a querer que la iglesia le pague. No. Lo que aquí habla es acerca de hermanos y hermanas que estaban atravesando por situaciones de crisis financiera, de persecución, que se les había quitado posesiones. Y era entonces responsabilidad de la iglesia. Lo entendieron. ¿Por qué lo entendieron? Porque el Espíritu Santo se los dio a entender. Lo entendieron. Digo, bueno, ¿qué tengo? Yo tengo 2 casas. O sea, aquella casa está sola, la voy a vender. Y la vendían y el precio de la heredad, llegaban con los apóstoles y les decían: vendí mi heredad, aquí está. Úsenla conforme el Espíritu Santo les diga, y sobre todo sobre aquellos que tienen necesidad. Wow. Pastor, entonces quiere que venda mi casa. No, mi carro tampoco. ¿Qué es lo que quiero? Que seamos siempre solícitos
en el dar. ¿Y sabe cuál es una forma constante y continua de ser solícitos? A través de nuestros diezmos y a través de nuestras ofrendas. Así de sencillo. Porque a través de eso, la iglesia, que es usted, bendice a los más necesitados. No nos quedamos con nada, solamente con lo que nos corresponde para seguir adelante. Pero lo demás se distribuye a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Y no lo digo para ofenderlo, ni para que se vaya. Pero hay personas que tienen años y no han dado ningún diezmo. Ahora, yo no voy a ir y decir, el diezmo, cállate. No soy un usurero, no soy un ladrón, soy un ratero, no. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Cada uno dé porque Dios ama al dador alegre. Es que no me alcanza, menos te alcanzará. No es maldición. No es maldición. Menos te alcanzará. Te lo robará el enemigo de una manera u otra. Te lo hará gastar de una manera u otra. Pero tenemos el compromiso moral, espiritual y social de traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al alfolí para que los administradores de esta iglesia hagan uso de él para bendición a los que menos tienen. ¿Lo oyó? Pero solamente la llenura del Espíritu Santo dentro de ti te hará que lo que des, lo des con libertad. Gastamos en muchas cosas que no son necesarias, y no te estoy criticando, pero gastamos en muchas cosas y no se nos hace dolor gastar. Gastamos 500 pesos, 600 pesos, 1000 pesos y no se nos hace dolor gastar. Pero aquí en la iglesia sí se nos hace dolor gastar. Anda gastando usted en una camisa de los Rayados, como si fueran muy buenos. Todavía gástela en los Tigres, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale? 1800, es la original, no me importa. Así cueste 5000 y ahí va. Tiempo de la ofrenda aquí en la iglesia. No, este es de 10. No, también es de 10. Este es de peso. Y ahí la sacamos. No lo podemos hacer con libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos falta una llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace entender que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Y es un compromiso y es una responsabilidad de la iglesia, poder ayudarlos, apoyarlos. Poder decirles cuando están en situación de calle, llevarles una hamburguesa, unos tacos y decirles, ven, Cristo te ama. Así nada más. Cristo te ama. Dios te ama. Así lo dejas. Un pequeño recordatorio a él o a ella de que hay alguien que se preocupa por él y ese alguien es Dios y que está usando la vida de la iglesia para bendecirlos. Y un día ellos vendrán y dirán,
Una hermanita, un hermanito que me regaló una hamburguesa cuando yo tenía mucha hambre. Ellos se preocuparon, hermanos, se interesaron en ellos. La comunión y el compañerismo entre creyentes puede tener lugar solo cuando estamos llenos de su Espíritu Santo. Aquí le voy a parar con 2 de Corintios 13:14, donde dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo. El único que nos puede hacer que vivamos en comunión es la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y les dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les está diciendo el favor, el don de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de vosotros. ¿Y qué es gracia? Es un don inmerecido. ¿Y cuál es ese don inmerecido? Nuestra salvación. La fe que pusimos en Él para salvación. Wow. Y luego dice: el amor de Dios. El amor de Dios. Y la comunión del Espíritu. Una iglesia que no ha aprendido a tener comunión entre ellos es una iglesia carente o falta de una llenura más de su Espíritu. Eso es lo que provoca. Oiga, porque que alguien diga: aquí está mi casa, la vendo y repártanla a quienes más lo necesitan. Solamente el Espíritu Santo de Dios tocó ese corazón, le hizo entender que había necesidad y quiso que se repartiera con los más necesitados. Déjeme decirle algo: Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo. Los problemas en Medio Oriente están que ya no los detiene nadie. Las declaraciones de nuestra amada presidenta hablando acerca del nuevo orden mundial en México a través de la cuarta T. O sea, son cosas que van a pasar, van a suceder. Los conflictos en Medio Oriente. El nuevo sacerdocio que ya se estableció en Israel. El nuevo sacerdote que ya fue ungido. La vaca rojiza que ya fue presentada como sacrificio. Los sacerdotes haciendo su ropa especial para ministrar en el altar. Lo único que falta es eso, el templo. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo vendrá. Y el viernes platicábamos Isaac y yo acerca de estos puntos. Lógico es que no vamos a dejar lo que estamos haciendo. Lógico es que no vamos a dejar de planear. No, lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir planeando hacia el futuro. Sin embargo, tenemos que tener siempre bien presente que Cristo viene pronto. Es que yo me quiero comprar una casa, entonces me recomienda que no la compre. No, cómprala. Cómprala. Pero que no se te olvide que Cristo viene pronto. Me quiero comprar un carro nuevo, ¿para qué lo compro? Luego ya nos vamos a ir con Cristo. ¿Y quién se lo va a quedar? Pues los que se queden.
Nomás le dejas una llave extra. Aquí está la llave, tú que no te fuiste al cielo y te vas a ir al infierno, aquí está. Podemos planear, debemos de tener proyectos, pero sin olvidarnos que Cristo está a la puerta y llama. Porque a veces el pensar solamente en el futuro nos hace olvidarnos de las señales, de los acontecimientos que estamos viendo y que no le estamos prestando atención. Amén. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo.